Después de estudiar a Guadalajara y su región, Tomás Calvo se interesó por el culto mariano de la Inmaculada Concepción y cómo éste atravesó el Atlántico, de Europa a América, donde fue matizado con influencias locales. Es por ello que desde sus primeros años como catedrático en la Universidad de París X, animó a estudiantes de maestría a trabajar con exvotos de San Juan de los Lagos, de la Virgen de Zapopan y la Virgen de Guadalupe. Habría entonces una nueva beta de investigación, la antropología religiosa. Tomás Calvo, bienvenido a una nueva conversación. Muchísimas gracias. Empiezo con una pregunta. ¿Cuál es la importancia de los exvotos mexicanos dentro de los estudios votivos? Bien, pues hay que empezar por definir lo que es un exvoto, de dónde vienen los exvotos y efectivamente su importancia, y después el caso mexicano. Los exvotos es una realidad que podemos decir planetaria, que remonta a los tiempos muy atrás. Por ejemplo, Cicero, ya el propio Cicero comenta la existencia de exvotos dentro, por supuesto, de la religión romana de sus tiempos. Tenemos testimonios de exvotos entre los vikingos, pedacitos de exvoto que corresponden, por ejemplo, a barquitos, relacionados, por supuesto, con el gesto votivo. Tenemos también, probablemente, todo eso se puede discutir, pero probablemente el gesto votivo haya existido también en las civilizaciones prehispánicas. Por ejemplo, están enterrados al pie de algunas pirámides, se han descubierto por los arqueólogos, figurillas que son de personajes que son probablemente formas de exvotos que se juntaron, que acompañaron la creación, la fundación, la construcción de dichas pirámides. Y por supuesto, dentro del universo del mundo católico, pues el exvoto fue un elemento importante de reconocimiento, de gratitud hacia la divinidad. ¿Qué es un exvoto? Pues si volvemos al origen de la palabra, que es por supuesto una palabra latina, quiere decir, traducido en nuestro lenguaje, procedente de un voto. Un voto, ¿por qué? Es un voto de agradecimiento, una acción de gracia, en cierta forma, materializada a través de un objeto frente a la divinidad que te ha agraciado, que ha agraciado el donante por una serie de circunstancias. Entonces los exvotos se multiplicaron, sobre todo en los espacios donde se hacían los milagros que son signos precisamente de benedicción o de acompañamiento o de protección que te da la divinidad a una serie de individuos o mismo de grupos o mismo de instituciones. Y esos exvotos pues se concentran, repito, en los espacios donde se materializan o se multiplican los milagros. ¿Y dónde se multiplican los milagros? Pues es en los santuarios. Santuarios que albergan una imagen sagrada, una reliquia particularmente celebrada de uno de los santos de la Iglesia. Y ya que alrededor, a la sombra de esos santuarios se hacen los milagros, pues la gente agradecida va a entregar la representación de dicho milagro al santuario. Y en los santuarios se van a acumular decenas, centenares, miles y miles de esos elementos de reconocimiento, de exvotos hacia
la divinidad, hacia su imagen sagrada, hacia la reliquia que está en ese santuario. Ahora bien, todo eso se da en todos los santuarios de toda la catolicidad, si nos quedamos únicamente en el universo occidental. Lo que pasa es que progresivamente pues esa práctica va perdiendo de su importancia, el reconocimiento del milagro como signo de la divinidad va perdiendo de su consistencia, también de su realidad en sociedades cada vez más modernas, y los curas, que son en cierta forma los gestores de los espacios de los santuarios, se van deshaciendo de esas antiguallas que para ellos son en cierta forma supersticiones de las cuales hay que deshacerse. Y progresivamente de Europa, en la Europa moderna, con nuevos ideales, con nuevos pensamientos, con nuevas formas de relación con la divinidad, vamos a ver que esos exvotos que llenaban las paredes, como en otras partes, van a desaparecer. Y hoy en día, en algunos espacios, por ejemplo de Provenza, donde sabemos que había miles y miles y miles de exvotos, pues únicamente hoy en día se conservan, y se conservan en museos, se conservan en espacios que ya no son sus espacios natos, se conservan unos pocos, unas decenas de exvotos. ¿Qué pasa en México? Pues en México en un principio es exactamente la misma realidad, hay multiplicación de signos de reconocimiento, hay multiplicación de exvotos, pero la modernización a la cual hago referencia para Europa y que se da a lo largo del 19 y 20, pues en México esa modernización, esa nueva relación con la divinidad fuera de ese milagro supuesto que hoy en día se explica a través de la medicina, a través de una cierta racionalidad, esa ruptura votiva no se da. Y si la ruptura votiva no se da, los curas gestores no consideran que están frente a supersticiones, sino que consideran que están frente a manifestaciones todavía vivas, todavía animadas, todavía sensibles de la relación con Dios, y mantienen en sus paredes Lagos, Zapopan, Guadalupe y otras partes, en Oaxaca, por ejemplo, mantienen la presencia no sino de todos los exvotos que se hicieron en esos santuarios a lo largo del tiempo, porque serían miles y miles y decenas de miles, pero han conservado, digamos, desde la mitad, más o menos, desde la mitad del siglo XIX hasta hoy en día, centenares, miles de exvotos, a través de los cuales se puede acceder al sentimiento religioso de toda una parte de la población. Y al estudiar los exvotos, ¿cuál es la relación que se establece entre historia y antropología? Bueno, primero se me ha olvidado decir que ahí también tengo una deuda. Siempre tengo muchas deudas. Creo que se le atribuye a mi tocayo Santo Tomás de Aquino la frase que siempre repito a mis alumnos: somos enanos sobre las espaldas de gigantes. Y en este caso, pues el gigante sería Chonu. Chonu, que nunca vino a América, que nunca visitó, por lo tanto, un santuario americano, pero a quien le habían contado o había leído que había efectivamente en México, en los santuarios, verdaderas vetas, minas de exvotos a explotar. Lo dijo en 2 líneas, en un libro X. Lo leí en un momento, los años 1990, cuando había terminado, por supuesto, lo de Guadalajara y su región, y estaba buscando pues otro tema de investigación. Y ese otro tema de investigación, pues ya no quería trabajar un caso regional. Además, la historia regional, pues también la historia, y eso es otro tema que podemos desarrollar, sigue modas, buenas o malas, pero sigue modas. Y por X razones, la historia estructural estaba en decaimiento,
con el decaimiento de la historia estructural, la historia de mentalidades, se estaba tocando sus pisos bajos, y con ese descenso de la historia de las estructuras, la historia regional, esa historia regional también estaba tambaleándose, por lo menos ahí donde yo estaba, es decir, en Europa. Bueno, en fin, tenía necesidad de otro tema, de un tema amplio. Y ese tema amplio estaba empezando a pensar en ello, trabajar sobre el imperio, entre comillas. ¿Qué es un imperio? Eso podríamos discutirlo en otro ámbito, pero digamos sobre el imperio español, que supone, entre otras cosas, y también al lado de otros fenómenos, lo que podemos llamar una cultura imperial. Si hablamos de la monarquía católica, del imperio de la monarquía católica, pues un elemento, un hilo conductor, un elemento central de esa construcción cultural imperial, o si prefieren de una identidad imperial, el término identidad también sería objeto de discusión, pues es la religión, obviamente. Y si tomamos la religión, pues es un contexto de una extraordinaria amplitud, donde muchos fenómenos entran en juego, espirituales, materiales, elementos de santidad, manifestaciones religiosas, ritos, etcétera, etcétera, que hace que, bueno, sería prácticamente imposible a tratar, y más por un simple artesano que no tiene costumbre. Eso es otro problema mío, sobre el cual también valdría la pena criticarme, que no trabajo en equipo, difícilmente, o poco, salvo en equipos muy restringidos, a 2 o 3, más allá me pierdo. Bueno, de cualquier forma necesitaba encontrar dentro de esa identidad religiosa, dentro de esa cultura religiosa imperial, un hilo sencillo, el más sencillo posible, y en el corazón, sobre todo a partir del 16, 17, 18, cuando ese imperio se construye y domina o participa a la construcción de un movimiento global, de globalización en el mundo, pues es dentro de la religión, ese hilo conductor puede ser el culto a la Virgen. Culto a la Virgen que está totalmente renovado precisamente a partir de los años 1600, 1610, no entro en los detalles, a partir de un centro que es Sevilla, y que de Sevilla se va a extender a la monarquía primero en el mundo peninsular, y del mundo peninsular va a extenderse e irradiarse sobre el conjunto del imperio español, hasta, por supuesto, las Indias de Castilla, y más allá de las Indias de Castilla, hasta Filipinas, etcétera, etcétera. Entonces quería seguir, ver en qué medidas el cruce del Atlántico, después el cruce del Pacífico, la expansión a través del continente americano de ese culto mariano, a través de esa manifestación relativamente nueva, no entremos en detalle, y hispánica, profundamente hispánica en ese momento, de la Inmaculada, se iba extendiendo, con sus características, sus resistencias, porque inclusive dentro de la catolicidad no todos los franceses no la aceptaban, o la aceptaban con regañadientes, y dentro inclusive del universo español no todas las órdenes religiosas estaban de acuerdo con la manifestación de ese nuevo misterio que todavía estaba por ser aceptado como dogma por Roma. Va a tardar mucho, va a tardar hasta el siglo XIX, y entonces todo eso pues merecía la pena ser examinado a través de una geografía muy precisa y al mismo tiempo muy dilatada, la geografía del imperio, de la monarquía católica. ¿Por qué elegiste estudiar los exvotos de San Juan de los Lagos? Volvemos hacia atrás, pues porque en cierta forma me eran más conocidos. No olvidemos que yo procedía en cierta forma de Nueva Galicia. No olvidemos que hay un libro fundamental para entender no los exvotos, sino precisamente ese culto mariano,
y sus manifestaciones, y en particular sus manifestaciones en el occidente actual de México, que es el libro de Florencia sobre el origen de los dos santuarios de Zapopan y de Lagos. Un libro extraordinario que ha sido reeditado varias veces recientemente, del cual prácticamente es imposible hablar de la religiosidad mexicana, pongamos comillas a eso, en la época colonial, sin referirse a ese libro del jesuita Florencia. Entonces, ese libro pues trataba, entre otras, de los orígenes y las primeras manifestaciones del culto de Lagos, y por tanto puede ser una especie de zócalo sobre el cual construir la historia del sentimiento religioso de Lagos a través de sus exvotos. Y resulta que probablemente la beta más importante en cuanto a cantidad, en cuanto a extensión cronológica podríamos discutirlo, pero indudablemente la más interesante en cuanto a las manifestaciones de exvotos pictográficos, porque los exvotos son de todo tipo, hoy en día son fotografías, hoy en día son ropa de bebés, hoy en día son cartulinas que han sido escritas por los agraciados, etcétera, etcétera. Pero por supuesto los más parlachines, los que más hablan, son los exvotos pictográficos, es decir, sobre una lámina, en general una lámina de hierro, se ha pintado, sea por el propio agraciado, pero en general por un milagrero, es decir, por un artista artesano, se ha pintado el exvoto en sus diferentes componentes, que eso podríamos ver en otro tiempo. Entonces, siendo el más importante, teniendo una base historiográfica fundamental y estando dentro de mi terreno de predilección, que es el mundo de Nueva Galicia, pues San Juan de los Lagos y Zapopan, y también Tepic, la cruz, la Santa Cruz de Tepic, que también está dentro de ese libro de Florencia, fueron mis tres principales referencias cuando, y al mismo tiempo hay que también aquí dar otro agradecimiento. Jean Meyer, cuando lancé ese proyecto, era el director del SEMCA. Y Jean Meyer también, con sus cristeros, tiene unas relaciones muy cercanas con la gente de Lagos. Y yo encontré una estudiante que aceptó, Marianne Bellard, que conoces, que aceptó hacer el sacrificio, pero no sé si es un sacrificio o no, de pasarse 6 meses, no es cualquier cosa, en los años 90, 6 meses en Lagos, en la ciudad Pilla de Lagos, para estudiar, hacer el primer estudio sobre esos exvotos. Exvotos que estaban llenos de polvo, atados 10 por 10 de un cordel y después colgados de las paredes, y que ella, con mucha paciencia, mucho cuidado, mucha atención, deshizo y catalogó, por lo menos no todos, porque eran, repito, son miles y miles y miles, pero catalogó unos 500 que le parecieron los más representativos desde el principio, allá por los primeros años del 19, pero sobre todo a partir de la segunda mitad del 19 hasta, digamos, las épocas contemporáneas, hasta los años 1950, sobre un siglo más o menos, y que permiten sacar toda una serie de conclusiones precisamente históricas sobre dichos exvotos. Efectivamente, los terrenos que pueden entrelazar, unir, crear continuidad entre historia y antropología son innumerables. Tomemos el más conocido, el que más se ha practicado, del cual la historia ha sacado provecho a partir de la antropología, que es, por ejemplo, el caso de la familia. Los estudios de la familia que los historiadores han hecho han seguido en buena parte las pautas de los antropólogos. Pero lo mismo, los exvotos necesitan, más que cualquier otro tema histórico, necesitan el apoyo de la antropología. ¿Por qué?
Porque el historiador, ¿qué tiene a su disposición? A su disposición tiene únicamente el mensaje, el ex voto. Pero, ¿qué está detrás de ese mensaje? ¿Qué quería transmitir verdaderamente el autor, el donador? No lo sabemos, lo inventamos. Yo hago un ex voto, lo deposito porque he recibido una acción, pero ¿qué siento en el fondo de mí mismo cuando hago ese gesto? ¿Qué siento frente a la divinidad cuando hago ese gesto? No lo puedo como historiador pedir al ex voto, lo puedo tratar de interpretar a segundo, tercer, cuarto nivel, pero llegará un momento cuando vaya bajando los niveles de interpretación, el cual será más mi voz, obviamente mi voz, que la voz del donador que se va a oír. Y de eso no se trata, por bueno que yo sea. Entonces, ¿cuál es la ventaja del antropólogo? Es que el antropólogo puede ponerse a la entrada de la iglesia y, bueno, con precauciones, etcétera, etcétera, y ver entrar el donante con su ex voto y lo va a ver ese donante depositar su ex voto en ese momento y a la salida de la iglesia puede interrogar, hacer todas las preguntas al donante y ya no al objeto que el historiador está por naturaleza incapaz de hacerle. Entonces, si la encuesta que hace el antropólogo sobre el donante se añade o se cruza con la encuesta que está haciendo el historiador sobre el objeto material, pues tenemos el conjunto del fenómeno votivo que en la religión popular, tradicional, hoy en día estamos en otros tiempos, pero quién sabe, tiene una importancia considerable. Tomás, muchas gracias por esta conversación y a ustedes muchas gracias por escucharnos.